Hoy hablemos del entrenamiento y Qi Kung médico, tu formación como médico. Según el profesor Shou Qian Chuan, que es maestro de Qi Kung y doctor en medicina tradicional china, todos los médicos, obviamente todos los médicos chinos más famosos en acupuntura, en moxibustión, en medicina herbal, en manipulación de los huesos y terapia de masajito, practicaban Qi Kung o bien lo incorporaban a sus prácticas clínicas clásicas y obviamente diarias. Hasta el año de 1999 en toda China existían numerosas escuelas de medicina tradicional china que se enfocaban en obviamente el entrenamiento del Qi Kung médico. En sí, la mayoría de estas escuelas apoyaban el estudio científico y la expansión propiamente de las aplicaciones del Qi Kung médico y obviamente los tratamientos de la medicina tradicional china. Ahora bien, las principales universidades de medicina tradicional china, obviamente en China, ofrecían programas completísimos patrocinados por el gobierno que duraba obviamente 3 años de estudio en terapia de Qi Kung médico. Estos programas incluían una serie de materias, una serie de clases, los laboratorios, los seminarios sobre la teoría de la medicina tradicional china. O sea, estaba bien completo. Estos estudios abarcaban los fundamentos de la medicina china para las enfermedades internas, de acuerdo obviamente a libros clásicos como el Guangdi Neijing o Canon Interior del Emperador Amarillo, el Ling Shu, mejor conocido como el Eje Mágico, y el Su Wen, también conocido como el Libro de las Preguntas Esenciales, así como el Nanjing o el Canon de las Perplejidades. Las clases de Qi Kung médico también obviamente incluían anatomía y fisiología energética, el diagnóstico y la sintomatología, así como la psicología energética, la patología del Qi Kung y la terapia de Qi Kung médico, así como una revisión de otras modalidades médicas relacionadas con esta forma de tratamiento. Estas modalidades incluían medicina herbal, terapia en acupuntura y masajes chinos. También se requerían clases de anatomía y fisiología occidental, enfermedades internas de acuerdo a la medicina occidental y salud y recuperación de acuerdo a la medicina occidental. Como parte del programa de formación y de certificación como médico Qi Kung, se requerían 3 a 5 horas de entrenamiento diarias, además de, obviamente, el currículo estándar de aula de 6 días a la semana. En sí, el contenido del curso, el dominio personal, obviamente, de la extensión de energía y las técnicas de diagnóstico se evaluaban rigurosamente cada semana. Entonces, al completar todos tus cursos requeridos y aprobar los exámenes finales, el estudiante recibía su certificado de finalización. Luego, se requería una pasantía de 6 meses a 1 año en un hospital o bien en una clínica, afiliados al programa. Al completar con éxito esa pasantía, el nuevo pasante obtiene obviamente la licencia del Ministerio de Salud de la República Popular de China como doctor en medicina tradicional china. There you go. Especializado en terapia de Qi Kung médico para ser específicos. Cada programa de pasantía se asignaba a un ala separada en hospitales chinos seleccionados, ¿ok? Tanto las instalaciones para pacientes hospitalizados como las ambulatorias estaban específicamente disponibles para el público general. Cada ala tenía enfoques específicos para curar a un paciente y para su propio conjunto único de reglas para el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes enfermedades. Hay 5 puestos clínicos de la medicina china, ¿ok? Bien específicos que se dan en estas clínicas. Ya de que te graduaste de una universidad médica local ahí en China, un estudiante puede progresar a través de 5 posiciones clínicas separadas. Estas 5 son 5 niveles distintos que representan la jerarquía clínica dentro de cada rama de la medicina tradicional china. En China hoy en día las 5 posiciones clínicas distintas se describen de la siguiente manera, ahorita la vamos a comentar. Es médico interno,
En sí, esta es como la primera posición. Es la de un médico interno, un médico en realidad general, donde el internado se encarga de perfeccionar sus habilidades de tratamiento bajo la estricta orientación o supervisión de un médico calificado y ya muy experimentado. ¿Ok? El segundo sería médico como tal. La segunda posición es la de médico, quien es responsable obviamente ya del tratamiento de todos los pacientes de la clínica. Los puestos de médico generalmente son ocupados pues ya por graduados de colegios de medicina, de la medicina tradicional china, que han pasado un mínimo de 3 años de prácticas e internados clínicos. ¿Ok? Entonces, el tercero sería médico a cargo o director de una clínica. En sí, este es el siguiente nivel, que se le llama como director de clínica o médico a cargo. Y denota obviamente una posición senior dentro de una clínica. Entonces, este médico a cargo pues ya es responsable específicamente de la supervisión de todos los médicos y de todos los internados, o sea, de todas las personas que están siendo internado. Esta posición generalmente se obtiene solo después de pasar un mínimo de 5 años en un hospital como médico clínico activo, ¿ok? Y obviamente ya después puedes ser vicejefe de médicos o profesor asociado. La siguiente posición, como vicejefe de médicos o como profesor asociado, pues ya es una evolución, ¿no? Quien tiene obviamente la responsabilidad de supervisar a los médicos a cargo, así como de enseñar a tratar y capacitar a otros médicos. Esta posición generalmente se obtiene después de pasar por un mínimo de 5 a 6 años en la clínica como médico a cargo. O sea, ya llevas un rato siéndolo. Ya después vas a ser jefe de médicos o profesor. La posición más alta en el hospital se llama jefe de médicos o profesor. Esa posición ya es responsable de supervisar obviamente a los vicejefes de médicos, así como de publicar estudios, de hacer investigaciones que transmitan obviamente conocimientos clínicos a las futuras generaciones. Esta posición generalmente se obtiene después de un mínimo de 5 a 6 años como vicejefe de médicos y obviamente después de publicar varios registros clínicos que ya hayas investigado y tengas bien documentados. La ciencia se revisa y emite a través del Ministerio de Salud de la República Popular de China. ¿Ok? Entonces las habilidades del médico se evalúan siempre mediante exámenes orales, mediante exámenes escritos y exámenes prácticos y se emite una licencia con secuencia en China. Obviamente, actualmente hay 4 divisiones de formación disponibles para un doctor en medicina tradicional china. ¿Ok? Estas 4 divisiones se describen de la siguiente manera. Así se las voy a platicar el día de hoy. Es una, doctor en terapia de acupuntura. ¿Quieres ser acupunturista? Te vas a especializar en las 5 principales modalidades de la acupuntura, que no todos conocen, que es la inserción de agujas, el uso de ventosas, la sangría, la utilización de moxa y la curación con imanes. La segunda, doctor en medicina herbal, vas a usar tus hierbitas, el hierberito te van a decir. Se especializa en 5 modalidades principales de la herbología china. ¿Ok? La primera sería la educación nutricional, la segunda la formulación y la prescripción de tés y sopas, la elaboración de tinturas y vinos, el uso de aceites, bálsamos y ungüentos, las compresas, polvos y píldoras. Y obviamente el tercero es el doctor en terapia de masaje, que se especializa obviamente en 5 áreas principales o 5 formas distintas de masaje chino y obviamente la alineación de tejidos. El Jiegu, que es el ajuste de los huesos, el Tuina, que es el ajuste muscular, el Washa, que es el raspado de tejidos, y el Anmo, que es la manipulación visceral. Y la terapia de puntos, el Jing, que obviamente es una manipulación de puntos de un canal. El cuarto es el doctor en terapia de Qigong médico, que se especializa en 5 modalidades distintas de Qigong médico chino, que son la terapia de emisión de Qi, la transmisión de esta energía, la terapia de prescripción de autorregulación, que son como una serie de ejercicios, terapia de masaje de Qigong y terapia de sonido curativo y además de la terapia de la aguja invisible. Ok,
¿Qué pasa? Ya estudiaste todo, tienes que hacer exámenes y hacer calificaciones clínicas en Qigong médico en China para que te dejen actuar. Bueno, en algún momento existieron numerosas escuelas, un chorro de escuelas de Qigong médico en toda China. Dentro de varias universidades de medicina tradicional china, pues tú podías ir y estudiar médico Qigong. Después de completar las calificaciones académicas y clínicas, los estudiantes de Qigong médico tenían que aprobar 5 exámenes de habilidades antes de poder graduarse, por eso lo resalté mucho. Después de la graduación, los estudiantes ingresaban a hospitales específicos de medicina tradicional china para obviamente completar su internado y su formación clínica, para poder obtener obviamente su certificado de doctor. Las siguientes 5 exámenes de habilidades del Qigong médico se utilizaban para determinar obviamente el potencial energético de los estudiantes. Y obviamente estos exámenes incluyeron también pues exámenes finales de la Universidad de Haidian en Beijing, en China, y también obviamente se utilizaron en toda China por varias universidades de medicina tradicional china como para evaluar el funcionamiento y la habilidad de cada médico. Los 5 exámenes de habilidades utilizadas para evaluar estas habilidades energéticas y alquímicas de los graduados, antes obviamente de permitirles completar su internado, de irse a un internado en un hospital, incluyen disminuir el contenido de alcohol en una copa de vino, neutralizar el ácido en un vaso de agua, al que se le ha agregado una cápsula de ácido ascórbico, imprimir una imagen de la palma de una mano en una película de rayos X, cambiar el componente alcalino del papel tornasol rojo y cambiar el componente ácido del papel de tornasol azul, ¿ok? Descritos de la siguiente manera, ¿ok? Ahí va. Tiene uno que disminuir el contenido de alcohol en una copita de vino. Entonces se vertía vino en 2 copitas sobre una mesa frente al estudiante y entonces el estudiante debe luego purgar y reducir el contenido de alcohol en una copa, ¿ok? Esto es a través del Qi. También se puede pedir al estudiante que incremente el contenido de alcohol en la segunda copa. Y esto se logra transfiriendo el alcohol de la primera copa a la segunda copa a través del uso del Qi. Segundo era neutralizar el ácido en un vaso de agua al que le agregamos una cápsula de ácido ascórbico. Se coloca en sí un vasito de agua que contiene una tableta de vitamina C, el ácido ascórbico, que está disuelta sobre una mesita frente al estudiante. Entonces, el estudiante llega y debe purgar el agua con vitamina C a través del uso del Qi, neutralizando su contenido ácido propiamente. El tercero era imprimir la imagen de la palma de la mano en una película de rayos X. Esto es envolviendo un trozo de película de rayos X con una toalla y se coloca sobre una mesa, obviamente, frente al estudiante. Entonces el estudiante ya llega y debe colocar su mano sobre la toalla y va a emitir Qi, va a emitir energía hacia la película de rayos X. Una vez que se ha revelado la película de rayos X, debe ser visible la imagen de la palma de su mano, de la palma del estudiante en esa película. El cuarto examen era cambiar el componente ácido del papel tornasol rojo. Esto, pues colocas una tira de papel de tornasol rojo dentro de una probeta de vidrio, flotando en una solución ácida. Entonces el estudiante debe colocar su mano sobre la tira del papel tornasol rojo y emitir Qi en la solución, que es ácida, y va a aumentar o disminuir su naturaleza ácida según la solicitud del médico examinador del que le está diciendo. Y la quinta era cambiar el componente alcalino del papel de tornasol azul. Esto se coloca igual la tira de papel de tornasol azul dentro de la probeta de vidrio y obviamente está flotando en una solución alcalina en este caso. Y entonces el estudiante debe colocar su manita sobre la tira de papel y obviamente de tornasol azul y va a emitir Qi en la solución alcalina y va a aumentar o disminuir su naturaleza alcalina según la solicitud del médico que lo está examinando. ¿Ok? Entonces la medicina tradicional china y la terapia de Qigong médico en específico, pues obviamente llevan una evaluación y una preparación.
En sí, la terapia de Qigong médico es la más antigua de las 4 ramas de la medicina tradicional china y obviamente proporciona la base energética de la cual surgieron las otras ramas de la medicina tradicional china. En sí, que es la terapia de acupuntura, la terapia herbal, la terapia de masaje y obviamente el Qigong. Es a través de la comprensión de la energía inherente en la práctica del Qigong médico que las otras ramas de la medicina tradicional china pues se elevan a un camino espiritual de autorrealización y obviamente transformación interna, que es obviamente lo que se espera. Los médicos de la medicina tradicional china abordan las necesidades físicas, energéticas y espirituales de los pacientes simultáneamente según los principios de la medicina tradicional china. Obviamente la causa raíz de toda enfermedad pues puede rastrearse a un desequilibrio crítico en las energías vitales del cuerpo. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir o curar enfermedades requiere específicamente establecer un equilibrio y armonía energética saludables entre el campo de la energía del cuerpo y las fuerzas de la naturaleza y obviamente el cosmos. Pues bueno, la medicina tradicional china pues se divide en 4 ramas de curación, como mencionamos antes, que son la acupuntura, la herbología, la dietética y la terapia de masaje, así como la terapia de Qigong médico. Todas las 4 ramas principales se construyen sobre la misma base de diagnóstico energético, obviamente, conocida como las 5 raíces principales de la medicina tradicional china. Ok, las 5 raíces principales, pues obviamente son el marco teórico que se ha utilizado para el diagnóstico de los órganos internos y se describe de la siguiente forma. Vamos a hablarlo un poquito. La teoría de los 6 estados, la teoría de los 5 elementos, la teoría de los 8 principios, la teoría de los 3 calentadores y la teoría de los 4 niveles. O bien son las teorías que se tienen que estudiar en todas estas áreas como para desarrollarte como médico tradicional chino y especializarte en una de estas ramas. Ahora, una cosa que hay que tener súper mega requete recontra en cuenta es que tú puedes desarrollarte como médico tradicional chino, estudiante y especializarte en una de estas ramas. Ahora bien, para la siguiente sesión estaremos hablando de estas ramas y obviamente en qué consiste la acupuntura, la herbología y todas estas cositas más. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente.